En estos 3 episodios escucharemos un poco de la historia de 4C contada directamente por personas que hicieron y hacen parte de ella. Bienvenido a Camino a los 50 años. Capítulo 2. Conversación con Lucas Ramos Ochoa. Entrevista a Lucas Ramos, coordinador de 4C de los años 82 al 92. Así es. ¿Qué puedes recordar de tus inicios en 4C? ¿Qué encontraste tú en 4C y cuál fue el trabajo que empezaron a realizar en esa década que estuviste a cargo de la coordinación? Encontré escuelas con profesores, con maestros con mucho interés de enseñar, con una visión clara de lo que era enseñar y evangelizar al niño a la vez que se iba enseñando. Maestros abnegados que, como no tenían la capacitación, se preocupaban mucho por prepararse para poder enseñar. De esto tenemos muchos testimonios de que los colegios públicos recibían los niños cristianos porque estaban bien preparados. Esto fue pues aumentándose en las iglesias evangélicas. Muchas iglesias quisieron tener las escuelas, pero había también el inconveniente, hay que decirlo, ¿no? Pastores que muchas veces no tienen esta visión. Esto, con el tiempo, pues tuvimos interés en que los maestros se capacitaran, pudiesen capacitarse. Y por eso comenzamos entonces a trabajar con que los maestros pudiesen validar el bachillerato. ¿Cuál era el aporte de 4C a esa capacitación, a esa preparación de estos maestros? El aporte de 4C era, bueno, dar el alimento, les conseguía el material, se les compraba el material, se les daba el material y se les pagaba a algunos aún los pasajes para que pudiesen venir y el alimento. Aún a veces se conseguían tutores, maestros y profesionales para que fueran a orientarles allá donde estaban reunidos. Se reunían una vez al mes y ahí iban profesores titulados ya a orientar en cuanto a las materias que tuviesen alguna dificultad. ¿Qué otros programas tuvo 4C en ese tiempo? Porque fue como un tiempo de, podemos decirlo, de consolidación del ministerio, ya llevaba 10 años. ¿Qué otros programas tenía 4C? Bueno, el otro programa que fue muy importante fue Educación Cristiana. Ese programa fue muy interesante y ese sí fue más acogido aún porque tenía que ver con la misma iglesia, ¿no? Ese programa de Educación Cristiana pues tenía 2 coordinadores, 2 sectores, un coordinador para el sector de Carmen de Bolívar hacia allá y otro para Sinceleros hacia acá. Y se encargaban de promover la educación cristiana en los colegios, ¿no? Ellos entonces teníamos programación los sábados, estilo club, donde iban los niños y tenían sus retos, sus versículos de memoria, tenían su uniforme, tenían sus nombres. Era muy emocionante, eso fue muy importante. Esto nos basamos en un material de la iglesia bautista, Pero con el tiempo se fue como que variando, se fue cambiando, lo íbamos adoptando a nuestra ideología, pues nosotros acá nuestra manera de actuar. Y se lleva a cabo uno de los buenos clubes, entonces teníamos luego la Escuela Bíblica de Vacaciones. La Escuela Bíblica de Vacaciones también fue muy importante porque fue retomado lo que antes, cuando yo era niño, se hacía. En esa época antes se hacía la Escuela Bíblica de Vacaciones, entonces nos reunimos un grupo que habíamos participado de esta Escuela Bíblica de Vacaciones en aquellos tiempos y organizamos la programación y dijimos, bueno, vamos a comenzar con esto y empezamos ahí con la Escuela Bíblica de Vacaciones, cuando ya los clubes dejaron de funcionar y fue de mucha bendición. Aún iglesias que no tenían colegios nos invitaban para llevar la Escuela Bíblica de Vacaciones. Fue muy importante. ¿Qué zonas eran impactadas? ¿Qué del departamento? ¿Qué lugares fueron impactados con todos estos programas? La zona más bendecida fue Córdoba, todo el sector rural, eso fue muy importante acá en este departamento. Otro departamento sí, pero no tanto como Córdoba, pues como es tan extenso, ¿no? Y sobre todo el sector rural, pues Córdoba es el principal. De pronto Sucre un poquito, pero no mucho. Córdoba sí. Bueno, y algo muy importante, ¿con qué recursos se llevaban a cabo todos estos programas? Bueno, esta educación cristiana cayó muy bien entre los donantes.
Entonces la promotora de Relaciones Públicas hablaba de la escuela bíblica, llevaba fotos, y esto cayó muy bien entre los donantes porque era un sistema de evangelismo. Y esto pues hizo que llegase fondos para las escuelas bíblicas. Ana, Sí, sí, como ella era la yo señorita recuerdo que cuando iban los dos a hacer relaciones públicas, y decía, vamos los dos a relaciones públicas, pero Norma no menciona 4C para nada. Estás pendiente de lo que 4C no menciona para nada. ella decía que él no la mencionaba, él Ah, mencionaba Acción Unida. Acción Unida. Y para 4C ella tenía que estar ahí porque si no estaba ahí no había nada para 4C. Entonces, Dana era tremenda para eso, ¿sí? Sí, ella recolectaba muchas fotos. Y cuando se iba a llevar fotos, testimonios, mejor dicho, y los presentaba ya. El mismo señor hacía eso, porque es verdad que tuvimos tiempos muy buenos económicamente en 4C, muy buenos, tiempos muy buenos, para muchas actividades. Fue como muchos recursos que Muchos gestionaron recursos, la sí. casa, gestionaron Bastantes recursos hubo en esa época, sí, bastantes recursos. esos recursos que doña Dana, digamos, gestionaba, ayudaron a consolidar el ministerio en esa década del 80. Claro que sí. Recursos para Sí. otros programas y también para comprar la sede de Ajá, 4C sí, y otra propiedad que así sirvió es. también para ingresos Sí, del ministerio. sí. Yo recuerdo que a uno lo ponían a hacer tarjetas para Tarjetas para cada los diciembre, sí. donantes, o sea, ¿no? O sea, para diciembre. Se hacían Sí, 3 tarjetas, una para Semana Santa, Resurrección, otra para Amor y Amistad de San Valentín y la de diciembre. Se llaman mancables las 3 Sí, tarjetas. lo recuerdo. A los donantes, esa carta pase Y de le tarjeta. mandaban unos fotos. Muchos donantes. Y ellos le mandaban a uno, o sea, uno Sí. recibía fotos, recibía Sí. la tarjeta también, Mm. y todo eso, y decían quiénes eran, que estaban apadrinando. Mm. Sí, sí. Así Eso es. eso sí lo recuerdo yo, no, hombre, no. Eran las comunicaciones que tenían los niños beneficiados con los aportantes. Con la aportante, los donantes. Sí. Los donantes. Mandaban fotos y a veces mandaban dinero que exigía que se le entregara al niño. Entonces había que entregarlo porque esa era la exigencia de ellos, del donante, que entregaran ese Hasta dinero. el otro día yo guardaba una tarjeta que me mandaron para mi cumpleaños, con una foto de la familia. Mm. Sí, ay, sí, estaba frente, sí, happy birthday, siempre recuerdo. Y lo ponían uno a trabajar, las maestras nos ponían a hacer la Sí, tarjeta, hacer no otra. fallaba, ya esa tarjeta. ¿Cómo encuentra Lucas después de 10 años, que ya llevaba 4C, a 4C, a la institución? ¿Cómo la encuentra y cómo fue ese proceso de consolidación? Bueno, yo entré a 4C en el año, yo entré a 4C sí, en el año, fue como miembro de la Junta, en el año 74 aproximadamente, que llamaron a ser miembro de la Junta. Entonces yo ahí cogí el ritmo, qué era lo que hacía 4C, cómo estaba 4C, qué hacía, cuál era su metodología y todo lo demás, pude conocer ahí. Entonces 4C estaba haciendo un muy buen trabajo, realmente un buen trabajo porque había un olvido para la niñez en esa época. Las iglesias no tenían nada que ver con los niños, era muy poco lo que se hacía. Y 4C comenzó por medio de las escuelas cristianas a trabajar con las niñez, Entonces cuando yo entro, pues realmente entré con muchas ganas y encontré ya una plataforma ahí fuerte, ¿no? Ya las iglesias sabían que era 4C, les llamaba la atención 4C y pude seguir muy bien en eso, ¿no? Porque ya tenían ellos la idea de lo que quería 4C. Y sí, entonces como dije hace rato, ¿no? Ya seguimos entonces con los demás programas, ensanchándolo y fue muy bueno. No podemos desligar 4C de Doña Dana, Doña Dana Prisman. ¿Qué recuerda de ella? Bueno, una pasión, ¿no? Un interés grande, muy grande por la niñez. Ese interés tan grande siempre pensando en ellos, siempre qué se puede hacer para mejorar, siempre cómo vamos a trabajar, siempre pidiendo sus testimonios, pidiendo historia. Ella orando por 4C, nos reuníamos los lunes, cada lunes nos reuníamos a orar y ella, a veces invitábamos a Regina
Decía que le gustaba escuchar o que Regina orase porque Regina pintaba el paisaje. ¿Quién era Regina? Regina Castrellón era la encargada de salud en los colegios rurales. Entonces, pues Regina con su modo de ser se metía bastante en las madres, en los padres, en la familia, los hogares, y por eso ella pues podía dar mucho más informe de cómo estaban las familias, ¿no? Y cuando ella oraba, todo eso lo mencionaba en la oración. Y entonces Dana escuchaba la oración, pero también estaba escuchando algún informe. Y decía, me gusta que ore Regina porque ella pinta el paisaje. Entonces, sí, a ella le gustaba mucho eso, se gozaba mucho, y se reía y todo lo demás. Y recuerdo también de una hermana que daba, en los Estados Unidos, daba dinero para 4C. Y ella decía que ella quería tener mucha información porque una señora en Estados Unidos era misionera en Colombia. Y decía, yo soy misionera en Colombia, aunque no estoy allá, pero mi dinero va para ayudar a una enfermera que trabaja en las escuelas evangélicas en Colombia, y esa era Regina. Entonces, lo que Regina le contaba, a ella le gustaba mucho y pasaba cogiendo informes de Regina, porque tenía que pasárselo a la hermana que estaba en Estados Unidos, que se considera misionera, porque ayudaba a la hermana Regina acá en la cuestión de salud. En la parte de salud, las jornadas odontológicas, ¿cómo fue esa infraestructura que venían personas de dónde hacer esas jornadas de salud oral? Bueno, se hacía salud oral no con mucha frecuencia, pero se orientaba a los maestros a que fuesen a los centros de salud más cercanos, ¿no? Por ejemplo, en Betania recuerdo yo que los traían a Sagún, los llevaban a Chinú, y así se iba. A veces se hablaba con los médicos, y cuando yo iba, hablaba por ejemplo en Puerto Dentador, hablaba con el odontólogo para que los atendiese un valor más económico. Y sí, era la manera como más se hacía, ¿no? Usando lo que existía ahí más cerca en la comunidad, los médicos del pueblo. De tantos niños que fueron apoyados por 4C en su formación, tanto espiritual como en su formación académica, ¿recuerda algún caso específico, algún caso así que lo tenga presente como un testimonio? Sí, un jovencito hoy es pastor en Arjona, y él con frecuencia habla de cómo 4C le ayudó, cómo él pudo seguir adelante por medio de 4C, cómo recibió las enseñanzas de 4C, la orientación del ministerio, y él dice que gracias a 4C hoy es lo que es. Entonces tenemos ese testimonio. También hay otra persona que es docente hoy, es docente. Él se capacitó y hoy, aunque él nunca logró trabajar en colegios evangélicos, pero hoy es un docente. Y gracias a Dios por 4C, ¿no? Porque él es docente, porque 4C le colaboró en sus inicios. Y luego ya él siguió y terminó y es un buen docente hoy, un cristiano. Y lo interesante es que como cristiano entonces ahí está comunicando la palabra en el colegio donde está trabajando. Entonces son beneficios que hoy recibimos de ese aporte, ese granito de arena que en aquella época se pudo sembrar en esas personas. O sea que la parte de consolidación fue con énfasis en la educación. La educación. Sobre todo educación cristiana. Y yo diría que el evangelismo también. Okay. El evangelismo. Y la muestra está que tenemos hoy muchas personas que son líderes, que son siervos del Señor y que en todas las profesiones que cuentan cómo 4C les ayudó, ¿no? Y se acuerdan de los programas, la programación de 4C, cómo les ayudó 4C, cómo los vinculó, cómo las ayudas que daban también para estudiar, ¿no? Porque había muchachos que salían del bachillerato y no tenían cómo entrar salían de primaria, no tenían cómo entrar al bachillerato, entonces 4C les daba alguna ayuda y podían estudiar en el bachillerato. Entonces también encontramos gente con muy buenos testimonios al respecto. Okay. ¿Qué colegios más o menos, aquí, cuántos colegios participaban aquí en Montería, por ejemplo, de los programas de 4C? Aquí en Montería teníamos aproximadamente 4 colegios, más o menos 4 colegios. Tenemos también en Planeta Rica, teníamos uno, en Montelíbano teníamos también, Puerto Lentonor teníamos 2, y así. En Uribe teníamos uno también. Cuando termina su gestión, ¿qué entrega?
¿Qué logros se han alcanzado ya en esa década? Bueno, una de las cosas principales es que habían varios colegios asesorados por 4C, ¿no? De pronto unos 35 colegios entre el sector rural y urbano que estaban afiliados a 4C, que hacíamos un retiro espiritual al principio del año para motivarles, para orientarles, esa sí era toda la luz de la palabra del Señor, y que nos reuníamos con frecuencia para también motivarles y se llevaba algún material y se hacían visitas esporádicas. Esa es una de las cosas que se pudo entregar, ¿no? ¿Qué más? Pues maestros ya un poco más capacitados, ¿no? Ya algunos estaban estudiando bachillerato, algunos también habían terminado el bachillerato y ya las escuelas un poco más formalizadas porque teníamos liceo de maestros e invitábamos a personal de Secretaría de Educación para que dirigieran estos liceos. Entonces daban charlas acerca de cómo organizar la escuela y cómo trabajar con el colegio y esto también se logró bastante en las escuelas, ¿no? Se alcanzó un triunfo en eso. Entonces, ¿cómo llevaban a cabo, cómo desarrollaron los liceos? bueno, los liceos es una idea muy antigua. Cuando yo llegué ya existían los famosos liceos. Yo recuerdo que estando yo en Betania, en la escuela cristiana, los maestros ya iban a liceos, liceo de maestros. Cuando la hermana Perla Phillips, rectora del latinoamericano, y Alba Baena, mujeres que trabajaron entonces en la misión con un departamento de educación que se llamaba en esa época de la denominación, y le llamaban esos liceos. Pero luego eso como que se acabó, no sé qué pasó y no había nada. Cuando surge el 4C, alguien les habló o alguien dijo de esos liceos. Entonces se habló de esos liceos y que se debían tomar con el mismo nombre porque pues hubo buen resultado, a los maestros les gustaba mucho, se recreaban mucho y aprendían, entonces se tomó el mismo nombre, se retomó el nombre del liceo. Y se hacía un liceo cada año, podía ser al comienzo del año o al final del año, se hacían los liceos. Cuando yo llegué, eran pocos los maestros que eran normalistas, solamente estaba Grady Harris y estaba Miriam Hill. Bueno, había otra hermana de Cartagena, Loida Camargo, también, pero no estábamos como muy vinculadas, pero los que estábamos más vinculados eran los tres. Entonces los liceos nos tocaban a nosotros éramos los conferencistas, que éramos los normalistas, y entonces dábamos las charlas y ayudamos o enseñamos a hacer material. Y esto fue muy, muy importante porque los maestros aprendieron a hacer muchos materiales y muchas cosas con nosotros. Y cuando íbamos a visita, a veces teníamos una oportunidad por vacaciones o por algún tiempo, visitábamos algunos colegios y podíamos afianzar lo que habíamos dicho, ¿no? Pero eso era muy esporádico, eso casi nunca se dio, de vez en cuando se pudo hacer. Entonces fue muy importante esta idea de los liceos. ¿Dónde realizaban los liceos? Regularmente en Sincelejo, porque era el centro. Ahí llegaban todos y entonces podían llegar todos porque era un centro de fácil acceso. Y ahí eran los liceos. ¿En qué lugar de Sincelejo? Lo hacíamos en la finca Betel. En la finca, sede de la denominación. Sede de la denominación. Vamos a ampliar un poco sobre la parte de campismo, porque también fue algo fundamental, un programa que desarrolló 4C, lo de los campamentos 4C. Bueno, campamentos fue un gran programa también y de mucha bendición. Hay muchos recuerdos en la mente de mucha gente hoy, ya adultos hoy, que pasaban por esos campamentos y realmente fueron bendecidos, ¿no? Un misionero que se llamaba, no sé si estará vivo, Juan Mus, vino a Colombia y dijo, bueno, hay clubes, vale la pena que aprendan de campamentos para que culminen el año de labores del club con campamentos como premios a los mejores alumnos, a los mejores muchachos que han permanecido. Eso les va a motivar, los campamentos. Entonces, y él dijo, voy a dejar 50.000 pesos, recuerden la reunión de la Junta, 50.000 pesos para que vayan 2 personas a campamento. Bueno, entonces nos enviaron a Manuel de Madrid y a mí a campamento. Y pues sí, era una capacitación de una semana sobre campismo en Sobre Alto, Costa Rica.
Y vinimos con esa idea, ¿no? Claro que yo vine también con la idea de Iltus, ahí conocí a Iltus, el conferencista, uno de los conferencistas era Julio César Paz, era el director de Iltus en esa época. Bueno, entonces vinimos con esa idea y comenzamos a trabajar con campamentos. No teníamos mucha orientación porque a 8 días pues es muy poco que se recibe, ¿no? En relación a lo que se puede hacer en campamento. Pero nos inscribimos en esa época la revista Hoguera, se llamaba esa revista, que daba orientación a cómo hacer campismo, cómo hacer campamentos. Y eso nos ayudó mucho a hacer los campamentos. Fue de mucha bendición, los muchachos estaban esperando siempre ese campamento. Se hacían los campamentos, mandaban a hacer carpas, preparaban los líderes que iban a estar ahí, se escogían los maestros de las escuelas para que fueran con sus muchachos y eso se les orientaba a qué iban a hacer, los temas que se iban a tratar y allí estábamos trabajando con el campamento. Es muy importante eso. Hacíamos campamentos en este sector y en el sector allá de Carmen de Bolívar hacia allá. ¿Recuerdas cuál fue ese primer campamento? ¿Dónde lo hicieron? El primer campamento sí no recuerdo. Primer campamento. Yo sé que hicimos varios ahí en... Kilómetro 12, hubo uno. Hubo uno, pero Sí. de los primeros fue por allá que hay unos charcos más allá de Cincelejo. En Sucre. Bueno, no recuerdo exactamente el nombre. Cincelejo también hubo unos campamentos. Bueno, ahí estaba entonces Manuel de Madrid y Víctor Martínez, que eran encargados de los clubes, están al frente de esos campamentos. También más? el programa de proyección de películas fue una iniciativa de 4C, creo que habían unas máquinas reproductoras de películas. ¿Puedes contarnos un poco sobre eso? El programa de películas, sí, esto era con el fin de recolectar fondos para el ministerio. Pues yo no recuerdo en qué manera, pero tuvimos contacto con Servicón de Medellín. Entonces yo fui allá y hablamos y dijeron que sí, que nos podían alquilar los rollos. Entonces se mandó a Rafael Díaz, que era quien iba a estar al frente de esto, para capacitarlo. Pues allá le dio un carnet y ahí siguió. Entonces ellos nos mandaban el rollo de películas cada mes o cada 15 días, según se necesitaba acá. Y al usarlos acá por un tiempo se regresaban, le daban una parte a ellos y se quedaba con algún fondo acá. Esto ayudaba a pagarle a Rafael Díaz para ir a los diferentes lugares y también quedaba algún fondo para 4C. Y también era una forma de evangelismo. Era una forma de evangelismo, sí. Sí. Era una forma de evangelismo. Muchas iglesias usaron este programa. Muchas película iglesias. Jesús Sí, era una de las Sí. más proyectadas. sí. Pastor Lucas, ¿tú nos puedes recordar aquellos maestros que estaban como maestros, pero que hoy son pastores? ¿Recuerdas algunos de ellos? ¿Cómo crees que impactó la vida de ellos 4C para que hoy sean pastores? Pastores, bueno, a la mente sí me acuerdo de Ubaldo García, fue pastor, fue maestro en 4C. Él ya venía vinculado al pastorado, ¿no? Y de pronto, no sé, pasó por ahí como maestro y hizo el pastorado. Emilce de Santos, por ejemplo. Emilce de Santos, ya ellos eran pastores también. Ella era esposa de pastor, ¿no? Pero era maestra. Fue maestra. Ella esposa de pastor allá en Arjona. El pastor era pastor Santo en Arjona y ella se vinculó a maestra, ¿no? Ceneris de González, Ceneris de González. maestra en Planeta Rica. La esposa de Nicolás fue maestra. Bonifacio Acosta, que actualmente es pastor. Bonifacio fue Acosta. maestro. Bonifacio Acosta estaba vinculado, él era obrero ya, que recuerdo que estaba en Dios es Amor, en una obra de Dios es Amor cuando yo llegué. Él era obrero ahí y luego se casa con Edith y esto, pero ya él traía su llamado ya antes, ya había... ¿No de crees pronto que pastor... también influyó ese trabajo que hacían con 4C para consolidar su llamado? No, sí, yo sí creo. Yo creo que sí, porque, por ejemplo, el caso de Justo, el hijo de Justo Arnedo, ¿no? Él era un muchacho común y corriente, pero luego trabajando con los clubes y andando con los niños y viendo el resultado, él dice que se despertó el interés por ser pastor
y sintió esa necesidad y que sí, hay tantos jóvenes, más que todo por los jóvenes, entonces yo sí creo que el trabajar con 4C despertó el sentimiento a mucho por ser pastor. Castillo y su esposa, Carmelo Castillo, ellos sí eran maestros, ellos sí fueron maestros y después llegaron al pastorado. Esos sí fueron maestros. En Carmen de Bolívar, ambos fueron maestros y después llegaron al pastorado últimamente. Sí. Justiniano Martínez, Él era, sí, era pastor ya. No, y yo quiero decirles algo, los clubes impactaron. Sí. Yo lo digo por mí. O sea, los clubes impactaron, porque ese refuerzo que se hacía los sábados, o sea, de lo que uno pues aprendía en la escuela dominical, en casa, pero eso los sábados estaban ahí a uno reforzando eso marca. Y consolidado. Y hay mucha gente que se acuerda de los clubes. ¿No? Finalmente era Sí, los campamentos, ese sí. era el cierre. El toque final. Sí, el remate. Campamento, remate. Pero sí, eso impactó. Yo Sí. en estos días no sé con qué era que yo decía, bueno, yo estuve en un colegio cristiano, pero eso impacta, o sea, tú lo estás recibiendo en la escuela dominical, bueno, en casa, nosotros Claro. pero también un adicional, que era los sábados reunirse a estudiar, era un refuerzo, era Sí, un sí. refuerzo y algo Claro. más lúdico, más dinámico, más, entonces eso sí impacta, de verdad que Así sí. es. 4C en alguna época quiso estimular a 3 maestras que venían en esta labor antes de existir 4C. Ya ellas eran maestras cristianas, trabajaban en colegios cristianos y lo hicieron muy bien, con mucha negación. Entonces, cuando ellas ya no pudieron trabajar, ya por su edad no pudieron trabajar, 4C les dio una bonificación por 2 años, una bonificación mensual por 2 años. La hermana Aura de Méndez, la hermana Narcisa Ramos y la hermana Matilde Díaz. Bueno, un mensaje para 450 años. Gracias a Dios, toda la gloria es para el Señor. Si 4C pudo hacer algo, si se pudo realizar alguna cosa buena, lograr algo es porque Dios lo hizo. Y seguimos orando que Dios siga dirigiendo. ¿Qué quiere Dios con 4C? ¿Qué quiere Dios con este ministerio, con este programa? ¿Qué quiere Dios que se haga? Y bueno, a Dios sea la gloria siempre. Espera la próxima semana el tercer capítulo de nuestra serie de entrevistas Camino a los 50 años de 4C. Síguenos en nuestras redes sociales.